Tipos y funciones. La comunicación interna se puede clasificar en descendente, vertical, horizontal, transversal, unidireccional, bidireccional, multidireccional, verbal, no verbal, formal, informal, organizada e improvisada. Veamos cada uno de ellos. Comunicación descendente. Es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo en la jerarquía de una organización, haciendo llegar, desde la dirección hasta los últimos eslabones de la empresa, las informaciones más específicas y los aspectos más relevantes de la cultura empresarial, mediante un mensaje veraz, claro y coherente a través de un canal escrito u oral. Es la más habitual en nuestras empresas y sigue una línea jerárquica, pues es más fácil que un empleado esté atento a recibir información que no al revés. No recoge, por tanto, la participación de los miembros de la empresa, sino que solamente se tiene interés en transmitirles informaciones, es contar a la organización lo que la organización está haciendo. Este concepto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, establece las órdenes de los mandos superiores o adoctrina a sus empleados para que reconozcan e internalicen los objetivos de la organización, es decir, refuerza la cultura de la organización y reduce la incertidumbre ante rumores. Por el otro, su exceso o incoherencia puede causar indiferencia y desmotivación, así como confundir al personal si a éste se le sobrecarga de mensajes. Además, el envío de mensajes repetitivos puede reflejar una falta de consideración por parte de sus superiores hacia los subordinados. Otro aspecto en contra es que la comunicación descendente suele ser unidireccional, sin que admita respuesta por parte del personal de la organización. Comunicación vertical. La comunicación vertical o ascendente es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba entre la jerarquía de una organización. Es contar con la organización para explicar lo que la organización está haciendo. La idea central es hacer partícipes a todos los miembros de la organización, instándoles a colaborar, sugerir o comentar, es decir, involucrarlos en la comunicación. Es difícil en las organizaciones tradicionales, por la estructura jerárquica, y compleja en las actuales, porque implica reconocer la importancia de la comunicación directa y personal entre los miembros de la organización. De ahí que en la práctica sea casi inexistente. Implica, además, que las personas de la organización deben ser miembros activos a la hora de comunicar, y no meros receptores de la información que proviene de arriba. Existen tres condiciones básicas para que esto suceda. Que los empleados confíen en los directivos como interlocutores válidos. Que los empleados tengan capacidad para tomar decisiones en su nivel de responsabilidad. Y que los empleados tengan la creencia de que sus opiniones serán escuchadas. Se debería poner más énfasis en este tipo de comunicación, pues según varios expertos en recursos humanos, los individuos que ocupan los niveles más bajos de la jerarquía son los que tienen más datos para conseguir una adecuada toma de decisiones. Por ejemplo, los motivos de la ausencia a la clase de fitness de cierto abonado los conocerá antes un monitor que no la dirección del centro deportivo, por lo que si se comunican es más fácil y rápido actuar en consecuencia. Comunicación horizontal o lateral es la que se da entre personas consideradas iguales en la jerarquía de la organización, es decir, de los mismos equipos de trabajo. Aunque puede deberse a distintos niveles, la mayor repercusión suele ser la que se da entre niveles directivos o intermedios. Las principales funciones de la comunicación horizontal son facilitar la coordinación de tareas y proporcionar un medio para compartir información relevante de la empresa entre los compañeros. Los problemas suelen deberse a la falta de interés o tiempo de los empleados o a la ausencia de canales establecidos. Comunicación transversal. Se produce entre personas de departamentos que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos, por lo que la información se mueve de forma transversal en el organigrama de la organización. Favorece la comunicación de la organización y mejora la cohesión interna, aunque hay que estar atentos porque la competitividad o una jerarquía marcada dificulta su fluidez. Lógicamente, la dirección debe dar importancia a esta comunicación y establecer los canales y las herramientas para facilitarla. Comunicación unidireccional. Es la que solamente admite una vía y el receptor no da ninguna respuesta. Comunicación bidireccional. Es una comunicación de doble vía.
permite retroalimentación y es la recomendable. Comunicación multidireccional. No solo participan emisor y receptor, sino que también admite argumentos de diferentes grupos. Un ejemplo de este tipo de comunicación nos lo ofrece Internet, donde diferentes personas se comunican simultáneamente. Comunicación verbal. Es la comunicación que se produce de forma oral, basada en el diálogo y en los siguientes requisitos. El mensaje tiene que estar estructurado, ser claro y conciso. Debemos decir aquello que podamos argumentar. Hay que escoger el momento para comunicar. Obliga a tener una mayor riqueza de vocabulario. Y hay que adaptar el mensaje al contexto en el cual hablamos. Así pues, la comunicación verbal se resume en 3 preguntas básicas. ¿Por qué o por qué motivos me dirijo al público? ¿Qué quiero conseguir y cuál es el mensaje clave? ¿Qué deseo que las personas sientan o hagan después? Comunicación no verbal. Aquella que no se produce de forma oral. Puede ser escrita o corporal, es decir, a través de la mirada, del movimiento, de la apariencia física, etc. El 80% de lo que comunicamos se realiza a través de la comunicación corporal. Comunicación formal o institucional. Es aquella que se realiza a través de comunicados u otras herramientas oficiales y está supervisada por la dirección de la organización. Tiene que tener mucho en cuenta sus destinatarios, que se pueden agrupar y dividir según una visión funcional, las tareas o funciones que llevan a cabo en la empresa, o según una visión jerárquica, teniendo en cuenta las líneas de autoridad en las que se divide la organización, desde la dirección hasta los colaboradores. Comunicación informal. Aquella que se establece entre los empleados y que en muchos casos es más fuerte que la formal. Ignorarla puede afectar al desarrollo de la organización, pues aparece con independencia de que la comunicación formal sea o no eficaz. Suelen ser mensajes no planificados, espontáneos y funcionales, los llamados rumores. Comunicación organizada. Aquella que se realiza mediante un plan y herramientas planificadas. Y por último, comunicación improvisada. Es la que surge de forma espontánea sin planificarse a través de un plan específico. En su conjunto, la comunicación interna cumple una serie de funciones que permiten a la organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, la cual redundará en una mayor competitividad exterior. Atendiendo a la nueva figura, una buena comunicación interna mejora la interactividad entre las personas de la empresa, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Esta interactividad favorece la coordinación de las tareas entre las diferentes áreas de la organización, por lo que ésta adquiere mayor agilidad a la hora de hacer circular la información. Además, una buena comunicación interna estimulará la cohesión entre las personas y la identificación del personal con la propia organización, compartiendo así los mismos valores. Ello implicará una mayor solidaridad entre todos los miembros de la empresa y un sentimiento de pertenencia de los empleados hacia la organización. Pasemos al punto 3. Herramientas. Las herramientas más utilizadas de la comunicación interna son: Manual del empleado. Es la información necesaria para el empleado. Dentro de este apartado podría incluirse también el manual de bienvenida ante la incorporación de un nuevo miembro a la organización. Comunicaciones, escritos, memorandos, circulares, actas y otros documentos internos. El documento más utilizado es el comunicado interno. Los comunicados internos deben seguir el estilo periodístico, breve, claro y conciso, empezar con lo más importante y finalizar con lo menos importante. Todo comunicado se basa en la regla de las 5 W, es decir, debe responder a las palabras inglesas qué, quién, cuándo, por qué y dónde. También se podría añadir el cómo. La estructura del comunicado es como la que aparece en la figura. Tiene un titular o asunto, que tiene que ser atractivo y generar interés, si no el empleado no lo leerá. Una introducción o lead, que son las 4 o 5 primeras líneas, que deben contener la información más relevante. Se incluye también aquí el motivo del comunicado. Un texto, en el que se profundiza en la información de forma gradual, de más a menos interés. El cierre, que es la conclusión, puede indicarse a quién se dirige para dar más información. Y la firma, citar al responsable de la comunicación interna y su contacto. Otros materiales complementarios que puede incluir un comunicado interno son los elementos audiovisuales, sean fotográficos, vídeos,
enlaces o links de internet o intranet, material extra del proyecto que se comunica, etc. Lógicamente, de todo comunicado escrito deben comprobarse una serie de elementos: la claridad, la concisión, la credibilidad, la coherencia y la constructividad. En resumen, los comunicados internos son declaraciones escritas sobre una cuestión concreta de interés general hacia los públicos internos. Conviene controlar su frecuencia, pues cada día llegan centenares de informaciones por distintos canales, sobre todo y hoy en día al correo electrónico. El comunicado debe ser esencialmente informativo y contener información novedosa, útil o de interés directo para el público interno. El área o responsable de comunicación interna ha de valorar y decidir cuáles son las informaciones pertinentes a comunicar interiormente y realizar el filtro entre todas las noticias que recibe de las distintas áreas de una organización. Además, no solo para el comunicado interno, sino para cualquier otro tipo de comunicación, hay que tener en cuenta los criterios tradicionales de noticiabilidad. Entre ellos encontramos la actualidad o inmediatez como factor temporal. Cuanto más reciente es un hecho, más noticia es. La magnitud, como factor cuantitativo, está relacionado con la cantidad de personas afectadas. La proximidad. Este criterio está relacionado con la proximidad de la audiencia o público de interés y con la proximidad geográfica. La espectacularidad o curiosidad. Criterio relacionado con lo inusual del hecho. Hay que tener en cuenta que a menudo este criterio despierta un interés morboso. La periodicidad. Son sucesos antiguos, repetidos, que se habían detectado antes o sobre los que no se había informado, o bien un tema del que se hace un seguimiento de los elementos nuevos que van apareciendo. Las malas noticias. Despierta más interés lo negativo, lo que sale de la normalidad, frente a lo positivo o natural. El conflicto. Lo que crea tensión siempre es noticia porque genera interés por el problema latente y por el desenlace. Y el interés humano o social. La situación particular de una persona o el interés social son noticiables porque se convierten en un asunto en el que todos se reflejan. Otra herramienta es la revista interna. Consiste en una publicación donde encontrar información de acontecimientos importantes o novedades relativas a la organización o de sus departamentos. La revista también puede ser de carácter electrónico si este es el canal utilizado para su envío. Una revista interna suele incluir entrevistas, declaraciones, reportajes, seguimientos de un tema, imágenes para ilustrar un tema genérico o específico y otras informaciones útiles para el trabajador. Dentro de este apartado se puede también enumerar las hojas informativas para mandos y otras publicaciones periódicas. Comunicación electrónica. El avance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías ha permitido que el correo electrónico sea una de las herramientas más eficaces a la hora de transmitir cualquier tipo de información o comunicación interna, pues es directo y personalizado. También permite la comunicación entre trabajadores más allá del espacio laboral tradicional. Manual de comunicación corporativa, portal del empleado o intranet, blogs internos y redes sociales. Como ejemplo estas imágenes. En la primera, el Patronato Municipal de Deportes de Tomelloso invita a entrar en el Google Maps y compartir sus ventajas. En la segunda, una convención de fitness realiza un sorteo a través de Facebook. SMS. Envío de mensajes de texto a móviles corporativos para comunicar noticias de máxima relevancia. Canales de audio como los sistemas de megafonía. Buzón de comunicaciones, sugerencias, comentarios, quejas o peticiones de información. Este sistema está diseñado con el fin de pedir y luego valorar las ideas de los empleados. Desde la dirección se deberían seguir algunas directrices para su buen funcionamiento. Disponer de una persona o comité de evaluación de las ideas propuestas. Aplicar las informaciones que se aceptan y agradecer a la persona su aportación. Recompensar al trabajador el beneficio que su sugerencia supone para la empresa. Premios de reconocimiento. Muy relacionado con la herramienta anterior, consiste en agradecer públicamente a los empleados que hacen contribuciones notables a la empresa. Estas personas suelen convertirse en modelos para otros compañeros dentro de la organización, dando a conocer que los comportamientos y los logros son valorados. Ejemplo de este punto es el típico reconocimiento de empleado del mes en alguna empresa.
tablones, folletos, cartelería y merchandising, sistemas de incentivos o programas específicos, seminarios, cursos, presentaciones económicas y similares. Reuniones. Facilitan el diálogo y fomentan las relaciones personales. Pueden ser a diferentes niveles, por ejemplo, de distintas áreas de la organización o con los dirigentes. Tienen que estar bien planificadas para no convertirse en una pérdida de tiempo. Grupos de mejora. Son reuniones de áreas o directivos para la búsqueda de nuevas ideas para la organización. Evaluaciones, estudios de actitud o encuestas de clima laboral. Son una herramienta muy útil para conocer cómo se siente el empleado en la organización respecto a su trabajo, a sus supervisores, sobre las oportunidades de promoción, sobre la formación que necesitan, etc. Lógicamente, tras el análisis de estas encuestas y detectados los puntos de interés, la empresa debe actuar para remediar situaciones anormales o de crisis. En Internet ya existen páginas para que uno mismo pueda crear una encuesta gratuita entre sus clientes, internos o externos. Comunicaciones informales. Son los conocidos rumores, es decir, intercambios de información que se producen de manera espontánea entre los empleados sobre medidas tomadas por la empresa, ya sean a favor o en contra. Gestión mediante paseos. Utilizada para controlar la comunicación informal, consiste en que el director o persona responsable pasee por la empresa de modo que los empleados tengan la oportunidad de hacerle llegar sus sugerencias o reclamos de manera directa. Procedimientos de apelación. Permite a los empleados dar respuesta a las actuaciones de la gerencia y discutir las decisiones de la dirección. El más común es el programa de puertas abiertas, donde los empleados tienen acceso directo a cualquier directivo. Tiene dos importantes ventajas: hacer que los empleados se sientan más seguros y confiados, y que los directivos actúen con menos arbitrariedad. Eventos internos, como aniversarios, inauguraciones, convenciones, fiestas de Navidad, de fin de año, etc. En este apartado también podrían incluirse aquellas acciones donde la empresa lleva a un grupo de empleados a un lugar para mezclar el trabajo con otras actividades recreativas. Las empresas suelen aprovechar estos retiros para anunciar ascensos o acontecimientos que provocan cambios en la organización. Auditoría de comunicación. Permite saber cómo es la estructura de las comunicaciones, cómo, cuándo y de dónde se extrae el contenido de la comunicación corporativa interna, cuántas fuentes de información se tienen, cómo se segmenta la información que se comunica en términos de tipo, estrategia, social, en términos de relevancia, general, divisional, en términos de importancia, vital, prioritaria o en espera de respuesta, actuar, feedback, cascada, quién es el responsable del control editorial o de la gestión de los mensajes, cómo están segmentadas las audiencias, de qué canales dispone actualmente, cómo y cuándo se emplea una combinación adecuada de los canales para divulgar la información, si está el feedback reafirmando el reconocimiento que se merece y si se emprenden acciones con base en él. A partir de esta diversidad de herramientas de comunicación interna, de nada sirve su implantación si éstas no nacen de una auténtica cultura empresarial convencida de la necesidad de comunicación. Si esta filosofía no está implantada, las herramientas más eficaces no servirán, y lo único que se habrá conseguido es perder tiempo y dinero. Veamos, por tanto, el siguiente punto de esta intervención.